¿qué tal? Muy buenos días, soy Aurora Retes. Bienvenido a su programa Voz Empresarial, aquí en La Voz del PITIC, la 88.1 en tu misma sintonía. Una radio que está trabajando muy cercanamente a los empresarios. Afortunadamente nosotros vamos a cumplir creo que 3 años ya aquí en Voz del PITIC, o sea, un espacio que el ingeniero Larios, el director Ángel Coronel nos han permitido transmitir con ustedes temas que nos parecen a nosotros importantes, temas que realmente no se comparten en los medios de comunicación porque son de alguna forma con una especialización. Y el conversatorio a fondo con temas de economía y competitividad, hay una información interesante que realmente no se comparte en los otros medios, no porque no sea importante, no sencillamente porque los formatos a veces de los noticiarios o de los programas son más noticiosos, más como un collage, ¿no?, de información. En cambio aquí realmente lo que trabajamos es tratamos de promover la cultura emprendedora, empresarial, las oportunidades, las oportunidades que se tienen como Sonora, como país. Pero bueno, les digo porque ahorita vamos a tener este conversatorio a fondo como todos los jueves con un tema importante que el empresario Arturo Fernández, líder de Invet Sonora EDC, nos trae. Ahora van a ser los parques industriales en Sonora, un tema muy interesante y tenemos como invitado. Muy buenos días, Arturo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Aurora. Un saludo para tu auditorio y muchas gracias por acompañarnos. Luar, ese nombre Luar, ¿qué es árabe o qué? No, ¿qué es? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Luar Peterson, Aurora. gracias a ti por estar aquí con nosotros. Me encanta este ambiente, me divierte mucho. Les agradezco mucho y saludo al auditorio, claro que sí. A través de Grupo Peterson constructores y desarrolladores especialistas en naves industriales. La Reserva Territorial de Parques Industriales en Sonora, un tema estratégico. Estaba viendo que en el 2022... Oye, pues se está moviendo esta necesidad de parques industriales en México. Estaba en unas cifras interesantísimas que dije yo, caray, dice, el 2022 México tiene en el primer trimestre una inversión extranjera directa de casi 20,000 millones de dólares en el primer trimestre. Entonces dije yo, caray, es buena noticia para México. Un aumento del 64%, que se traía en el 2021 y en el primer trimestre. Entonces, obviamente, los parques industriales juegan una parte estratégica en esta atracción de inversión. Pero a ver, qué interesante, Arturo, que nos traigas este tema en un momento cuando creemos ahorita que estamos en una situación, pues la guerra de Ucrania y Rusia continúa, van más de 100 días ahorita. La FAO te dice que va a haber una hambruna en 317 millones de personas en el mundo, van a sufrir hambre. La geopolítica está cambiando. Yo, por ejemplo, choqué 2 veces hace 15 días. Digo, ya sabes, ¿no? Me rompí el récord en una semana, 2 choques. Y resulta que, pues, las partes de mi carro no llegan porque, pues, no sé dónde están. O sea, ¿qué te quiero decir? Y me llama la atención y digo que estos 20,000 millones de dólares que están cayendo de inversión extranjera directa a nuestro país, quiere decir que hay un movimiento de dinero interesante en el mundo, a pesar de que la inflación la traemos casi en un 7.80, la tasa sigue aumentando. Nos dice ayer Coneval que México va a ser de los países que más van a llevarse a pobreza del resto de Latinoamérica, curiosamente, O sea, si tenemos 35 millones, pues suman otros 3 millones más por la inflación. Entonces tenemos un entorno complicado y aparte llega esta JET y luego dice los parques industriales, ¿dónde? Pues imagínate para la gente ahorita que nos está escuchando, Arturo. Sí, exactamente. Fíjate que, bueno, ese es un tema estratégico muy importante y lo que tenemos que ir haciendo es ir identificando los cuellos de botella para el desarrollo económico. Cada vez se ha ido convirtiendo en el tema para el desarrollo económico. Nos convertimos como comentábamos en otro de los programas, en la novia más guapa del ejido. Pero para poder atraer estas inversiones, nos convertimos en esta plataforma estratégica para empresas asiáticas, en este aliado estratégico para reducir costos para la manufactura norteamericana. Pero no estamos acostumbrados a construir, a tener un inventario de seguridad
en términos de naves industriales o en capacidad de infraestructura industrial. Tenemos que empezar a construir estos porque la demanda se disparó por los cielos. Se están solicitando naves industriales de 5,000 metros cuadrados, de 10,000 metros cuadrados, de 15 hasta de 30 y más, y pues no hay dónde recibir a estas inversiones. Entonces, sí. El mercado inmobiliario, ahorita te voy a decir, Arturo, dice, estaba leyendo ayer, arranca con una demanda cercana este 2022 a los 400,000 metros cuadrados. Yo no sé si es mucho, ahorita que nos va a decir él si es mucho o es poco. sí, Pero pues, esos 20,000 millones, dije yo, ¿para dónde se van a dirigir? Para dónde están los estados, donde están precisamente con infraestructura que los pueda absorber, y nosotros, claro. Sonora, ¿dónde está? Sí, en esto que hemos comentado, que estamos en una competencia feroz con otras ciudades, otros estados y otros países, si nosotros no contamos con la infraestructura para recibirlos y resulta ser que voltean a, no sé, a Chihuahua, a Tijuana, a Mexicali o a otra ciudad, y resulta ser que ellos sí los tienen, entonces pudiéramos perder la oportunidad de recibir a estas inversiones. Entonces, por eso es que se vuelve urgente que contemos con, que empecemos a hacer estas inversiones y que empecemos a prever, no solamente construir para la demanda existente, sino para la demanda que se pudiera generar en el futuro. Entonces, esto es pues yo diría que un llamado de urgencia para... ¿Un SOS? Exactamente, porque se pudiera haber topado. Es decir, en el desarrollo económico lo que tenemos que hacer es ir identificando los cuellos de botella. Sí. En un momento pudiera ser la mejora regulatoria, en un momento pudiera ser la disponibilidad de mano de obra. En este momento es la disponibilidad de metros cuadrados de nave industrial, ¿no? Luar, ahorita, ¿cuántos parques industriales tenemos en Hermosillo? Alrededor de 23. Ah, caray. Pero te voy a decir una cosa. Sí. Bueno, primero que nada, mi nombre, Luar, es Raúl al revés. Luar. Es que Raúl... De ahí sale. No Luar. es Okay, turco ni nada. Aunque parezca un poco turco. Porque parece turco, efectivamente. Más Pero que árabe, no. turco. Exactamente. Luar es Raúl Los al revés. turcos están muy de moda. Las series... Yo creí que era noruego. Bueno, el apellido sí. Bueno, es Luar. ¿Luar o Luar? Luar. Luar, ok, perfecto. Mira, nada más para que te des una idea. El año pasado, en Sonora, en Hermosillo, se colocaron 150,000 metros cuadrados para naves industriales. O sea, se colocaron, se edificaron ese volumen de 150,000 metros cuadrados. Así es. Efectivamente hay naves de 20, 30,000 metros ahorita que se están desarrollando en algunos parques industriales. También es cierto que los parques industriales actuales, pues muchos de ellos están ya saturados. Sí. Te puedo mencionar el Parque La Labor, Parque Cotillo, ya no cabe una nave más. Además son 20, 30 años para atrás, con unas alturas diferentes, con una arquitectura diferente, que ya no corresponde ni satisface las necesidades actuales de mercado, tanto de almacenamiento como de producción. De tal manera que ahorita efectivamente, como dice Arturo muy atinadamente, se requiere ya hacer algo porque nos estamos metiendo en un cuello de botella. Ciertamente Hermosillo tiene unas ventajas increíbles en todo México, pero si no estamos preparados, pues por más que pintemos a la novia, no va a salir. Entonces, como te digo, y efectivamente hay una competencia feroz. San Luis, Querétaro. ¿San Luis qué? San Luis, Potosí, Querétaro, correcto. Guadalajara, Monterrey, que son centros que atraen mucho. Bueno, Hermosillo, ¿por qué tiene grandes posibilidades? ¿Tenemos una gran reserva territorial o qué pasa? Mira, terreno hay mucho, ajá, pero tal como un parque industrial, no, también la hay. También la hay. La vamos a jalar, la vamos a formar, la vamos a atraer. ¿Cómo? Con reservas, creando parques industriales de alta generación, de nuevas tecnologías, con vialidades adecuadas, amplias, el tema logístico, el tema de metalúrgicos, logísticas. Ahorita hay, por ejemplo, parques industriales con vocaciones para aeroespaciales, clúster mineros, todo el tema agropecuario, pesca, minería,
En fin, yo creo que Sonora es riquísimo, es un estado riquísimo. Y sin embargo, no pegamos ni al 3% a nivel nacional de Producto Interno Bruto. Bueno, nos vamos a ir a mensajes y regresamos con ustedes en un momento. Bien, adelante. Regresamos aquí al conversatorio a fondo con temas de economía y competitividad. Estamos viendo un tema estratégico para Sonora, los parques industriales. Nos comentaba Luar que tenemos pues un portafolio muy diversificado de productividad, tenemos todo, pero realmente pues no, al menos en el sector, ¿cómo se llama?, primario, pues aporta solamente el 6%, ¿no?, al PIB, creo que sí, nada más, ¿no? O sea, el 6%, o sea, cuando realmente se nos ubica a nivel nacional como los mejores ganaderos, como los mejores agricultores, y pues no, ni graneros ni ganaderos, o sea, porque ya no hay engorda, ni tampoco se siembra tanto, pero bueno, el tema ahorita es industrial. Sí, pues viene de Sinaloa. Yo estaba viendo, de verdad, Estados Unidos, ahorita la sustentabilidad alimentaria, otro tema central, cuando una FAO te está advirtiendo que va a haber hambruna con 317 millones. Imagínate si México hubiera tenido una política interesante como la que teníamos antes, de ser los graneros, éramos el granero del país, pues ese tema quedó en el ánimo colectivo, pero en la historia, porque ya no lo somos. A ver, volviendo al tema de los parques industriales, comentabas tú ahorita, y el propio empresario Arturo Fernández, que se necesitan que se haga el trabajo antes de que lleguen las inversiones. Pero tú como Inves, líder de Inves, Arturo, tú sabes perfectamente que los sonorenses estamos muy pegados, los empresarios han jugado muy pegados a la pared. No les gusta apostar a largo plazo. Si no tengo el contrato firmado, no le entro, ¿o no es cierto? Entonces, ayer vimos con Maru Campos, con el sector empresarial, que es lo que decía, ¿por qué? Alguien decía por ahí, Hermosillo se convirtió hace 30, 25 años, era guau comparado con Chihuahua, y ahorita guau es Chihuahua, y nosotros realmente nos hemos desdibujado en el mapa del noroeste del país, pero el trabajo, como dice ella, es un trabajo empresarial de largo y visión de largo plazo, no importa los colores de la administración, nosotros hemos perfilado junto con el sector empresarial una visión de Estado, y aquí no lo hemos logrado, Arturo. Exacto. Yo creo que ha faltado hacer una mayor conciencia o darnos cuenta del enorme potencial que tiene el sector industrial. Yo quiero felicitar a la empresa de Luar. Que lanzaron la semana pasada un parque logístico, Kinetec. Así es. Salieron a colocar 31 lotes. Nos estaba comentando ahorita fuera del aire que en el evento de lanzamiento colocaron yo creo que más de 2/3 partes de eso. Muy bien. Entonces, quiere decir que existe un apetito por el mercado. Corte. ¿Qué quiere decir colocar? Para que la gente entienda. Vender. O sea, ya ahorita ustedes en el parque industrial, ¿cómo se maneja? ¿Por lotes o cómo se maneja? Para entender. Sí, son 122 lotes. ¿De cuántos metros? Son variados. Son variados. Desde 700 metros, Correcto. 1000, 1500, 2000, 3000, etcétera. Ahorita nada más lanzamos la oferta en una con enfoque a la manufactura, a la industria solamente. Es un enfoque meramente logístico. Correcto. Para in and out de productos. No, por eso no son terrenos muy grandes. Es lo que te iba a decir. Ahí se va a poder reempaquetar, recibir producto a granel, lo haces pequeño y ya. No queremos, no es para el tipo de uso manufactura, tipo Ford, por ejemplo, de hacer un clúster logístico automotriz, no, porque ahí se requiere mucho más espacio. Claro. De hecho, por ejemplo, en este momento, yo platicaba con la directora de Inatec, Magnolia Mendoza, hace un par de meses, y me decía, por ejemplo, que en los terrenos que tienen allá en Inatec, donde está ahorita Amazon, son terrenos que tienen un uso de coeficiencia para utilización de 40%, es decir, tú puedes construir en un terreno de 10,000 metros, 4,000 y 6,000 es para patio de maniobras, entregas, salidas, etcétera. Es otra dimensión lo que es el parque industrial. A mí me impresiona mucho saber que Ford ya tiene 36 años aquí. En enero le dieron el premio Award de calidad, President Quality. Es impresionante porque no es la primera vez que lo hace. Ahorita se están haciendo aquí el Bronco Sport y el Maverick. Con una aceptación mundial tremenda. Y aquí está la mano de obra calificada. Aquí tenemos instituciones educativas que apoyan con un soporte muy bueno para ello. Y si no lo aprovechamos, pues va a pasar lo que está pasando. Se nos están yendo talentos
Pues sí, pero lo hemos aquí en el conversatorio con el empresario Arturo Fernández siempre hemos sido muy reiterativos en la parte de que ya era para que tuviéramos otra Toyota Audi, tenemos un clúster muy ya muy articulado como para que no tengamos otra armadora. Se me ha hecho imposible que en 38 años, por Dios, sí. O sea, voluntad política, voluntad política y visión integral y sistémica. O sea, tiene que hacer algo, pero esos liderazgos que ojalá que Inves lo logre en el tiempo, Arturo, porque es lo que esperamos como organismo promotor empresarial del sector privado, que logre tocar esas puertas sensibles, pues de que, lo decía y lo insisto con la gobernadora Maru Campos, porque es una persona que dejó al Ayuntamiento de Chihuahua sin deuda. Sí es. Cuando aquí Hermosillo, Santa Madre de Dios, nos dejaron con una deuda temblando, y que decía, sí, acuerpen a los alcaldes. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hay dinero que alcance. Pero volviendo, Sonora tiene las reservas territoriales necesarias para la construcción de parques industriales de primer nivel. Así es. Yo creo que el tema de las reservas, la disponibilidad de terreno, precisamente para la construcción de parques industriales, no sería tanto el problema. Un reto sí pudiera convertirse en la disponibilidad de agua y la disponibilidad de mano de obra calificada. Un tema que si logramos resolver el problema de la construcción de parques industriales, de naves industriales de estas dimensiones que se requieren, pues se pudiera convertir el problema otra cosa, ¿no? La disponibilidad de infraestructura, de instalaciones, de servicios públicos para poder construir todas estas naves industriales, ¿no? Que me imagino que ese ha de haber sido... El suministro de energía. Suministro de energía, agua, drenaje, recolección de basura. Y fíjate, una cosa que yo veo muy, muy interesante es también cómo lograr esa sinergia entre el tenedor de la tierra, sí, y la confianza que se pueda generar con el desarrollador para tener historias de éxito. Exacto. Yo creo que es muy importante quién está detrás de cada proyecto inmobiliario y que tenga esa certeza de la realización, de la confianza que pueda generar el proyecto. Pero es muy importante porque, pues tierra, pues hay muchísima. Pero agua, ahorita estoy viendo que, por ejemplo, el señor rector estuvo con nosotros el día martes, el pasado, el rector de la UTH, el doctor Abel Leiva Castellanos, y precisamente habla de que va a generar 2 carreras. Una era precisamente un especialista de hidrólogos. Exactamente, hidrólogos. ¿Por qué? Porque sí, hay ahorita un problema enorme en el país sobre el uso adecuado del agua. Casi ahorita, en este momento, el 35% de cada 3 mexicanos no tiene agua. Entonces, y los que lo tienen en mala calidad y insuficiente. Entonces, se va a volver un problema coyuntural. Entonces, el agua al rato, si no va a estar garantizada con un enfoque humano, pues yo lo veo industrial más complejo. Y yo creo que Hermosillo tiene una complejidad. Tenemos un acueducto que viene de Obregón. Hay una herida entre los cajemenses y nosotros aquí que no se ha podido resolver porque fue una decisión política, pero también era importante que Hermosillo tuviera agua. Pero ese tipo de situaciones hay que verlas porque qué bueno que haya tierra, pero si no hay lo básico, que es el agua, para desarrollar las inversiones, pues se nos complica a todos. Por eso volvemos a lo mismo. El tema debe ser integral. Claro. Integral, porque cualquier parte que no encaje y abone, creo que nos vemos en un problemón. ¿Cómo lo ven ustedes esa parte? Porque a mí se me hace que el problema del agua ahorita es un tema, de hecho, México es uno de los países que más problemas del agua va a tener, y no porque no la tengamos. No sé qué tarea no hemos hecho para poderlo sacar adelante. Así es, ese va a ser uno de los principales retos que se tendrán que enfrentar. Sin embargo, en este momento sigue siendo la disponibilidad de metros cuadrados de nave industrial. O sea, no hay tanto, el agua se va a resolver, pero bueno, entre comillas. Esperemos. Pero ahorita son los metros, pero ahorita, por ejemplo, tú decías, o sea, los metros cuadrados, Sonora no los tiene. Y si no los tiene, ¿quién los va a hacer si los sonorenses no se arriesgan, Arturo? Pues ahí es donde tenemos que despertar, darnos cuenta de que existe un enorme potencial, porque, bueno, pues hay mucho que ganar. Este es un sector que está creciendo exponencialmente. El año pasado vimos un incremento en la demanda de bienes raíces
industriales del 98% a nivel nacional. En Tijuana, pues se fueron de 330,000 metros cuadrados a 770,000 metros cuadrados. Es decir, la absorción del mercado en Tijuana fue muchísimo más grande. Lo que estaba comentando ahorita, ingeniero Soy ingeniero civil, sí. Ingeniero Luar, era de 150,000 metros cuadrados aquí en Hermosillo solamente, ¿no? Habría que sumar Nogales, Obregón, San Luis Río Colorado para ver cuánto se absorbió, cuál fue la absorción en el estado. Pero pues estamos viendo que se está disparando y está siendo sustituido. Donde vimos una caída fue en el espacio en oficinas y en locales comerciales, pero en lo que es espacio industrial la demanda se está disparando por los cielos, ¿no? Y no está habiendo una reacción por parte de la oferta, pues para empatarse con esta demanda, ¿no? Entonces, pero aquí en Sonora tenemos detectada esa demanda, o sea, alguien la ha detectado, decir, ¿sabes qué? Han llegado empresas, o sea, y se nos han ido porque simple y sencillamente no tienen la infraestructura de parques industriales adecuada. Sí, yo creo que eso es parte de lo que ha faltado, ¿no? Darle difusión a esta demanda, a este incremento de la demanda. Yo creo que necesitamos visibilizar más este requerimiento. Ayer en una conversación se hablaba de la necesidad de 30 por 5, que serían de 150, son 15 hectáreas, ¿no? De 15 hectáreas nada más en la modalidad de 5,000 metros cuadrados, más otras de mayor dimensión, pero que se habla de múltiplos de 5,000 metros cuadrados en nave industrial. Entonces se tiene que hacer naves que se puedan ir duplicando. Exacto, y que se puedan ir uniendo para poder tener ese inventario de seguridad. Es decir, ponemos de 5 en 5 y bueno, pues si necesitas 15, pues entonces 15,000 metros cuadrados, bueno, pues entonces se unen las tres y ya tienes una navezota industrial. Pero ¿no? o sea, la idea es que participaran varios inversionistas haciendo su navecita de 5,000 metros cuadrados y que de alguna forma pudiera ser, ¿cómo se llama? Ensamblada por si viene alguien grandote, ¿o cómo? Sí, es exactamente, o sea, son módulos, ¿no? Son módulos que se tienen que poder unir, pues para poder hacer una nave industrial, o que se puedan dividir, ¿no? Para poder hacer espacios más chicos, ¿no? Y una nave, por ejemplo, ahorita de 5,000 metros, usted como ingeniero, los costos me refiero, porque ahorita si algo se ha encarecido, es la parte de la construcción. Sí, bueno, a partir del año pasado justamente, pues sí, desafortunadamente el acero subió más del 100%. Más del 100%, así es. Ahora en enero, a finales de año y en enero, teníamos la esperanza porque venía bajando el costo del acero y los laminados para cubiertas y paneles, pero pues con el evento tan inoportuno pues y desagradable y triste de la guerra, pues otra vez subieron los materiales. Se quitó la tendencia a la baja. Sin embargo, ahorita como se tiende a estabilizar un poco. Pero ¿cuántos milloncitos estamos hablando? Por ejemplo, una nave de 5,000 metros. Por el orden de los 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. Y depende mucho porque eso es como el shell que se le llama, lo que es la envolvente nada más. Porque hay diferentes tipos de naves para las industrias. Se requiere quizá unos firmes con más espesor, en lugar de 10, 15, 20 o 30 centímetros. El caso, por ejemplo, de la industria automotriz, que es muy exigente y se manejan equipos muy pesados. Por ejemplo, las losas de concreto para los firmes son alrededor de 30 centímetros, armados, etcétera. Igual la cimentación y las alturas también. Es grandes ligas, pues, ¿no? Lo que es una automotriz. Pero hay otras bodegas que son más económicas, como el tema logístico, que son con menos exigencias porque es menos la carga, el movimiento que se requiere para esos tipos de construcción. Pero más o menos así anda. Bueno, y en este caso, ahorita, por ejemplo, estaba viendo que a nivel nacional, Monterrey sigue marcando la pauta en el ritmo de demanda, con cerca de 160,000 metros cuadrados de absorción. O sea, el Monterrey está imparable. O sea, como tú siempre lo has dicho, Arturo. Sí. Atrayendo mucha inversión, Monterrey. En Monterrey son muy agresivos, y luego, por ejemplo, el caso también de Mexicali, yo veo, por ejemplo,
los industriales se reúnen, forman sus clústeres, forman sus parques industriales y hacen sinergia. Y no van a pedir nada a gobierno, sino que van a ofrecer. Y el gobierno pues allá es un facilitador, igual aquí, un facilitador para poder tener esas oportunidades de negocio, que venga más empleo. Hermosillo es una ciudad que gracias a Dios pues no está en pobreza extrema, realmente es una ciudad que tiene un nivel de vida pues envidiable para los estándares de México. Uh-huh. El tema de seguridad pues hay que seguirlo cuidando mucho para no inhibir esas inversiones que vengan. El tema del agua, pero yo pienso mucho en que más que todo el empresariado, el que tiene capital económico, lo invierte en eso. Porque ahorita, como bien decías tú, casi el 8% de inflación. Lo que te dan en réditos de Estados Unidos o en México, pues sí, te da mucho más una tierra bien ubicada, bien desarrollada y con potencial a desarrollar en los próximos años. Para mí eso yo creo que es de capital importancia que logremos unir al gremio de desarrolladores, porque aquí hay mucha experiencia. A mí, gracias a Dios, a mí en 40 años que tenemos en esto, nos ha tocado hacer pues muchos miles y miles de metros cuadrados para muchas empresas locales, extranjeras, canadienses, australianas, chilenas, proyectos mineros, proyectos de logística, proyectos de almacenes, de naves industriales, proyectos de tipo DHL, en fin, y lo hay, pero lo que falta es esa voluntad para desarrollar más predios, más parques industriales. El gobierno, para darnos una idea, en Sonora creo que tiene 2 o 3 parques del estado y del municipio, no hay más, todos los demás son privados, de los 46, 7 que hay en todo Sonora, por ejemplo. 23 en Hermosillo, 6 en Nogales, Agua Prieta 2, Empalme 2, o sea, te vas así a depurar. Y la mayoría ya están saturados. No cabe ni un alma más. En el cuarto segmento ahorita importante, con el tema de los parques industriales, un tema importantísima. Estaba viendo, pues, como decíamos en los anteriores segmentos, Tijuana, Monterrey, son mercados que habían visto descender sus vacancias, que le llaman, en el último año, pero ahorita están a la alza. Después le siguen entidades como Saltillo, Ciudad Juárez, Reynosa, Chihuahua, Querétaro y San Luis Potosí. O sea, Sonora no aparece ni por asomo en la demanda. No, y es que tampoco hemos generado la información. También tenemos que estar monitoreando y estar generando estadísticas. Lo que comentabas ahorita bueno, ¿qué se necesita? Lo primero que necesitamos es información, es saber cómo se encuentra la demanda, pero que no se quede en pocas manos. Necesitamos que sea ampliamente conocido, que existen oportunidades en este sector precisamente para que empiecen a canalizarse recursos de la iniciativa privada a esto. Fíjate, te platico, hace un par de años me tocó ir a Guatemala y conocí un mega proyecto industrial, una cosa impresionante, un parque industrial obviamente que se pretendía desarrollar en múltiples etapas a varios kilómetros de la ciudad de Guatemala, pero era un proyecto de largo plazo para ir construyendo, y en el centro de todo esto se pretendía construir una ciudad que es donde iba a ser una alternativa pues para que viviera parte de la mano de obra que quisiera llegar a vivir ahí, ¿no? Que pudieran comprar sus casas. Entonces era la combinación de un proyecto inmobiliario residencial con un proyecto industrial. Fíjate que ha estado acá en Nogales el tema de las vías del tren, ¿no? Que se quieren sacar de la ciudad. Si tú ves la ciudad de Monterrey, si tú ves una imagen satelital, vas a ver 50 vías de ferrocarril en el puro centro. O sea, geográficamente en el puro centro vas a ver 50 vías de ferrocarril. Alrededor de estas vas a ver una gran cantidad de naves industriales, pero enormes. Y alrededor de eso la población.
Es decir, nosotros lo hacemos al revés, la población en el centro, ¿no? Y hacia la periferia la industria. En Monterrey es al revés, en el centro la industria y en la periferia la población, ¿no? Entonces, la manera en la que hagamos esta distribución y que hagamos estos megaproyectos, nosotros nos falta hacer esto, megaproyectos industriales, necesitamos visibilizar, necesitamos generar conciencia de que existe una oportunidad en ese sector para que empiecen a orientarse recursos de la iniciativa privada para desarrollar estos proyectos, ¿no? Sí, totalmente, pero se tiene no tiene nada que ver con el tema de parques privados, desarrollo de parques, pero me refiero, dicen, Hermosillo es muy caro la vivienda. O sea, como que tenemos, y te digo porque ahora con las redes sociales, si algún sector se adaptó tecnológicamente y tuvo una resiliencia interesantísima en la pandemia, fue el sector inmobiliario. Aprovechó muy bien la tecnología, me refiero a los desarrolladores de vivienda para vender. O sea, se paralizó el mundo, pero ellos siguieron, a pesar de que los confinaron en el 2020, pero la adaptabilidad tecnológica y la resiliencia tecnológica que tuvieron el sector inmobiliario, pues los convirtió realmente en punteros ahorita. Y ahorita tuvimos este summit inmobiliario turístico que convierte también en Hermosillo y a Sonora, sobre todo en San Carlos, Puerto Peñasco, en una posibilidad de voltear los ojos a vernos como este sector. Pero siempre nos dicen que somos caros. Y sí somos caros, porque yo veo una casa en Querétaro y la veo en Guadalajara con las mismas dimensiones, y la de Hermosillo está más cara. Ya me han explicado que porque la gente aquí rota mucho, que el clima y que el tipo de construcción, y no me convencen. O sea, ¿qué te quiero decir? O sea, ¿qué pasa con eso? Usted, por ejemplo, que es un experto en parques industriales, ¿qué tan caro resulta construir parque industrial aquí en Hermosillo en el resto del país? Hermosillo, aquí estamos bajo comparado con Guadalajara, Monterrey, Querétaro, la verdad. Correcto. O sea, en Monterrey la tierra es carísima, escasa, y ya está muy lejos porque ha crecido mucho. En Guadalajara es la misma. Yo te aseguro que aquí en Hermosillo, en un año máximo, se va a desarrollar mucho el tema logístico. Y Hermosillo tiene muchas bondades. En Hermosillo, el clima, no tenemos problemas de lluvia, no tenemos problemas de invierno, de nevadas. Tu tiempo de trabajo es casi... Es la gota gorda sudarla, nada más. No más. Pero además en la industria, mucha industria ya es refrigerado, ¿sí? ¿Verdad? Mucha, otra no, ¿verdad? El tema de la construcción, pues no, tenemos que sufrirle ahí los albañiles y soldadores y lamineros, sí. ¿Verdad? Pero es como todo, yo pienso que Hermosillo tiene mucho potencial de crecimiento y no lo hemos aprovechado, la verdad. Estaba viendo me llegó por ahí un tema de Sky Bridge, que se está desarrollando en la ciudad de Phoenix. Así es. Es interesantísimo, es un aeropuerto con puras marcas logísticas de entrega de DHL, UPS, etcétera, a nivel mundial. Oye, pues vamos a traerlos a Hermosillo, vamos a conectar directamente con el aeropuerto de Hermosillo, en su centro, pegado al aeropuerto, y eso seguramente atraerá otras cosas. Ya anunció el gobernador que van a invertir en Guaymas para el puerto, esperemos que sí, ¿verdad? Ojalá, sí, con el favor de Dios. Ojalá. Y eso va a jalar también productos de todo el mundo. ¿Y por dónde van a pasar? Si no hay más que pasar por Hermosillo. Claro. ¿Sí? Exacto. Entonces yo creo eso es obstáculos, pues hay. Siempre va a haber obstáculos. La cosa es cómo sacar la vuelta, cómo resolverlos. Pero hay más oportunidades de desarrollar, pues. Muy, muy grande. Sí, también hemos escuchado del déficit de vivienda, que se ha generado y que yo creo que el efecto que ha ocasionado eso es el incremento en el costo, ¿no? Se ha ido encareciendo la vivienda, que ahí también pues hay que reconocer que hay una oportunidad. Entonces, en todo lo que es el sector inmobiliario y de construcción aquí en Hermosillo, en Sonora, pues estamos viendo que hay un potencial, ¿no? Yo creo que hay que invitar a más empresas que se involucren en estos proyectos, ¿no? Y yo creo que hay que voltear a ver. Siempre nos estamos preguntando, bueno, pues ¿en dónde están las oportunidades? Pues el sector, pues aquí. Oye, tienes una demanda de 12 millones de viviendas y se van a construir este año viviendas nuevas en todo el país, 240,000, perdón, digo, ¿de qué tamaño? Es el reto, ¿no? Sí, fíjate, ayer también en una conversación se hablaba de un déficit es decir, hay un exceso de demanda,
de oferta de mano de obra en Arizona, y nos hablaban de 250,000 puestos de trabajo que no se han podido ocupar. Qué impresionante. Pero están compitiendo California con Arizona por esa mano de obra, y entonces, bueno, pues nosotros somos la solución, somos una posible solución. Entonces dicen, no tenemos aquí la mano de obra, una alternativa es permitir una mayor migración de México a Estados Unidos para ocupar algunos de estos puestos, pero otra alternativa, tú sabes que esto no va a suceder, no con esta administración, ni con lo que dejó delegado la administración anterior en Estados Unidos, pero nosotros nos volvemos en esa alternativa atractiva, pero necesitamos resolver los cuellos de botella, ¿no? Hoy en día, pues ese reto pues es la disponibilidad de naves industriales para poder ser esa alternativa atractiva, ¿no? Proto decía, Antonio Proto, que es el representante de desarrollo económico de Phoenix, es lo que decía, dice que ahorita en Phoenix hay tanto trabajo, dice que a los administrativos están produciendo. Sí. Entonces imagínense ustedes como Hermosillo, la oportunidad que tienen, dice, de ser esos productores aquí con mano barata, la mano de obra mucho más barata y talentosa. Entonces yo creo que esa área de oportunidades importantísima. Hoy 250,000, claro. Imagínate oportunidades de empleo. Fíjate, ¿cómo es posible? Así es. Fíjate, Aurora, ahorita pensando en este tema, ¿cómo hace falta que realmente los sonorenses que nos las damos de fuertes, de entrones, echados para adelante, ¿verdad? Tomemos ese liderazgo en el ramo industrial. Así es. Y que sea de Sonora para los sonorenses. Están viniendo empresas de Monterrey, de Guadalajara, a construir. Sí. Y con mano de obra, y con cimbra, y con equipo, y con grúas, y con directores, y con dinero. Y los sonorenses les estamos comprando las torres, los edificios. Sí. ¿Sí? Y no volteamos a ver las necesidades que realmente van a levantar esto. Así es. El tema, por ejemplo, si lo vemos en el tema de rendimientos, de retorno a la inversión, el tema inmobiliario industrial es 3-4-1. Es decir, tú rentas una casa en 10,000 pesos con una inversión de quizá 4 millones o más, y en el tema industrial es 4 veces más. 4 veces más. Entonces, yo creo que hay una oportunidad de negocio y muchas necesidades también. Por eso, terminando el programa, Luario y yo nos vamos a quedar platicando. No, pero yo creo que es muy interesante ver, y me refiero porque hay dinero en Hermosillo. ¿En qué sentido? Hay muchas personas que ahorita tienen esos dineros y necesitan diversificar sus portafolios. Así es. Ha habido mucha tendencia a comprar efectivamente viviendas y rentarlas, pero ya, como dices tú, la rentabilidad ya es muy baja, ya ni siquiera es el 1%. Si tú compraste una casa de 3 millones, 4 millones, no es cierto que vas a recibir 40,000 pesos, para nada, que se te olvide. Tiene que estar amueblada y quién sabe qué, y bailar y no sé qué hacer para poder que se rente 40,000. Y el día que no, para sacarlos. En cambio, me imagino que el sector de industrial tiene esas ventajas, aunque lo veamos complejo. Pero esa complejidad, ¿cómo la pudiéramos, usted que es un experto, descifrar? Pues, o sea, yo creo que hay mucha gente ahorita. Soy bien metiche, no todo tipo metido en este tema, tengo ya 15 años metido en este tema, voy con las financieras, veo que hay mucho capital invertido en las casas y de financieras aquí, locales, no locales, que realmente el rendimiento es muy bajo, pero hay mucho temor a invertir, a ser más agresivos. Yo te aseguro que eso va a cambiar, porque cuando tienes una oferta que te da seguridad, porque el proyecto está bien hecho, la ubicación es buena, ahí vas a invertir. Pero ese levantamiento de inversores que existen, o sea, no solamente tiene que ser uno nada más el que haga e invierta en todo, pues qué padre, no si tienes todo el dineral, pero puedes tener inversores interesantes que ahorita están metiendo su dinerito, los obligan a un año para darle un mejor porcentaje, no los pueden sacar, pero con ese temor, pues entonces tú, bueno, esa agresividad es cultural, pues, y no la tenemos. ¿Cómo forjar esa cultura más agresiva ante realmente lo que hemos vivido durante 40 años así? Yo creo que tiene que ver con la pulverización de la inversión. Es decir, haces un megaproyecto, sales a hacer un
roadshow, o sea, haces una presentación muy profesional, pero pulverizas esa inversión para que no tengas un pequeño pool de empresarios corriendo un enorme riesgo. Y entonces tienes un pool muchísimo más grande en el que cada uno asume un riesgo microscópico, un pequeño riesgo. Y entonces pues ya se vuelve mucho más fácil. Te lo voy a comentar, me parece muy interesante, porque es un tema que me apasiona, todo me apasiona, ¿no? Pero este tema me apasiona mucho porque creo que ahí está la fortaleza que pudiera hacerse. Y de alguna forma la distribución mejor de que todos tengan más recursos y no que uno sea el dueño de todo o una sea el dueño de todo. Claro. Hay ahorita, volviendo al tema de inmobiliario turístico, donde ahorita se están creando efectivamente empresas que vienen de Querétaro, están ya en San Carlos, construyendo desarrollos interesantes, pero no solamente es construyendo desarrollos interesantes porque ven en Puerto Peñasco una gran oportunidad, sino que te hacen financieramente, te dicen, ¿sabes qué? Te vendo un departamento, un condominio, es en 4 o 5 millones, te lo vendo en 12 partes. Cada uno tiene una acción. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te dicen, al año tú vas a tener un mes, ya sea para que vengas tú con tu familia o para que lo rentes. Entonces, el rendimiento, lo que tú me vas a invertir en un año, yo te lo voy a regresar en ese año. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Las objeciones, no, yo compré un condominio, pero tengo 11 más que de alguna forma, si no pagan, y si no es, entonces empieza, la confianza, exactamente, volvemos a un tema estratégico, que es la confianza, y en una cultura nuestra de Sonora, individualista, es muy complicado. Yo no creo que no se pueda revertir, pero hay que hacer mucho trabajo de comunicación, concientización y trabajo B2B con la gente, ¿o poco no es cierto? Sí, definitivamente. Digo, si queremos crecer en la inversión, pues. Claro. Pues sí, estoy muy de acuerdo con ello. Y ¿sabes qué? Yo pienso que hay que ver las cosas positivas, ¿no? Porque efectivamente no estamos en un entorno muy agradable, que digamos. ¿Verdad? Pero yo creo que después de lo que hemos pasado, después de haber tocado fondo, pues lo que sigue es para arriba, ¿no? A ver. Digo, desgraciadamente, perdón, año, ayer antier, otra información de que en lugar del 2 y pico, ahora es 1.75 el crecimiento para este 2022. Pues te puede desalentar, ¿no? Claro. Pero ese 1.75 lo tenemos que levantar nosotros. Claro. De nosotros depende que ese crecimiento de nuestro país, pues hagamos esas inversiones, pensemos en temas de inversión productivas, hacer alianzas. O sea, el mercado ahí está. Yo ahí perdóname, pero me ofusca un poco el que no seamos más agresivos, más proactivos en el tema de desarrollo. Porque nos vence el temor, vence el temor. Pero mira, el temor a la vida ya ahorita ya lo vivimos. Nos queda muy poco. Ya, exactamente. Y yo creo que vale la pena un riesgo medido, bien intencionado, como decía Arturo, oye, tenemos aquí información. Lo más importante es que tengamos información para toma de decisiones. Pero ¿quién la tiene, Arturo? Porque no la comparten, o sea, lo hemos visto, no se comparte. Entonces, al no tener una información exacta, una información inteligente, la gente teme tomar decisiones correctas. Pero por eso la estamos compartiendo aquí en este programa, estamos diciendo, y yo creo que, y eso es muy importante lo que acaba de decir el ingeniero Luar. Nosotros somos el motor del crecimiento, es un tema de inversión y nos clavamos en la rebanada más chica del pastel, lo hemos comentado aquí varias veces, que es la inversión pública. El 97% de la inversión aquí en Sonora la hace la iniciativa privada. Entonces, y la inversión es el motor del crecimiento. Y precisamente, y estratégicamente, lo que estamos viendo es que en el sector industrial, en el sector inmobiliario industrial, es donde tenemos que invertir para poder atraer más inversiones, para poder lograr este desarrollo económico, para lograr esta reactivación económica, y este 1.75% de crecimiento nacional nos va a quedar muy chico. Vamos a tener un crecimiento aquí en Sonora de varios puntos porcentuales.
no sé cuánto, ¿no? No sé cuánto, pero la idea pero es de eso que así depende, sea. exacto, de ir identificando los cuellos de botella para el desarrollo e irlos venciendo, y así es como vamos a lograr ese desarrollo económico. Y en este momento ya identificamos un cuello de botella importante y también una enorme inversión, una enorme oportunidad de crecimiento y de tener una buena rentabilidad, que es este. Bueno, Entonces, ahorita esta parte es importante, ¿no? El sector inmobiliario industrial, el turístico o cualquiera. También imagínate si tuviéramos esa decisión clara nosotros los sonorenses de industrializar nuestros productos. claro. Tuviéramos ahorita al constructor como ustedes, Luar, de alguna forma le garantizarían, porque las empresas serían las nuestras las que están ocupando esos destinos industriales, pero no, estamos esperando que vengan de fuera a ocuparlas, claro, porque no tenemos el valor, no tenemos la visión de decir yo voy a transformar las materias primas, que tengo muchas. Entonces, claro, vaya, yo misma voy a soportar las construcciones de naves industriales con mi talento local, y eso es lo que no tenemos, pues. Exacto. Regresamos en la recta final de conversatorio a fondo con temas de economía y competitividad. Siempre prenden estos temas. Ahora que estamos en el parque industrial y terminamos en otros temas, pero lo importante es que concluyan. Ingeniero Luar. Pues mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me encantó este formato, es muy divertido y da la oportunidad precisamente de tocar esos temas tan neurálgicos y que creo yo pueden ser muy definitorios para nuestra ciudad, para el desarrollo, para posicionarnos en todo el noroeste de México. Pero sí, yo creo que vale la pena tomar riesgos, definitivamente, pero no estamos solos. Insisto, tenemos un capital humano que hay que forjarlo, hay las universidades tecnológicas, las universidades que podemos aprovechar eso y no dejar que se nos vayan los talentos. Pues ahorita a mí se me fueron 2 arquitectos a Phoenix porque pues los contrataron y... No, pero también te pagan en dólares, o sea, digo, yo también me iría, eso, pero vamos, corriendo. Vamos a buscarlo, vamos a buscar cómo se queden. Pero no lamentarnos, ¿verdad? Las situaciones, porque pues para eso, como dice, para atrás y para agarrar aviada, todo totalmente. Para adelante, hay que buscar oportunidades de negocio, las hay que estar abiertos a esos retos y no nada más pensar en los obstáculos, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a hablar también de lo bueno, no tanto de lo malo. Porque Sonora y Hermosillo y los sonorenses y los hermosillenses somos muy buena onda, somos muy francos, nos decimos las cosas y eso es un valor específico que tiene el sonorense y es muy trabajador también y le gusta crecer. Cuando tú pones el entorno para una familia, un obrero, soldador, albañil, que muchos de los que yo trabajo con ellos, les pones el entorno, la confianza de que ahí van a permanecer por años, te empiezan a cuidar el horario, te empiezan a cuidar las herramientas, les das un tono humano a las personas y una esperanza, y ellos en su persona mejoran, y además mejoran en su familia, y en sus casas, en sus habitaciones. Bueno, pues yo pienso que pues agarrar el toro por los cuernos y echar toda la carne al asador, para usar un término coloquial sonorense, ¿verdad? Es un estado muy rico, tenemos pesca, minería, ganadero, se siembra aquí nogales, hay cosas de transformación, cuartos fríos en la pesca, hay mucha industria pero depende de nosotros que sucedan las cosas. No podemos esperar a que nos digan qué hacer y cómo hacer, porque nosotros, tú y yo, sabemos cómo hacer las cosas. Me acuerdo que una vez decía un pensante, ¿a poco usted cree que el presidente es más inteligente que usted y que yo para hacer las cosas? Somos igual, tenemos la capacidad de inteligencia para hacer las cosas y no me refiero al actual, porque a cualquiera, o sea, a cualquiera, o sea, cualquier personaje que esté en la política, de alguna forma las personas tenemos las capacidades y yo creo que es lo que tenemos, y este programa de Voz Empresarial no solamente es de verdad lo enfoca a la parte empresarial, emprendedora, de negocios, oportunidades, management, disrupción, resiliencia, no, es en la parte de la ciudadanía. Yo creo que eso también es un valor importante que los sonorenses tenemos que abordar, desde la trinchera donde estemos. Sí.
ganó la abstención, estaba viendo y lo comento porque me hace un tema interesante, ganó la abstención en estas elecciones pasadas, está gobernando las minorías, o sea, eso está impresionante, eso no se dijo, fue un jugador que no se mencionó en los análisis, el abstencionismo fue grande. No, pues entonces, ¿qué quiere decir? Sonora es un estado que no participa ciudadanamente, en Sonora nos falta mucho desarrollar el músculo ciudadano, entonces esa parte también es parte de la cultura y como tú decías, o sea, hay que aventarnos, sí, hay que aventarnos, ¿por qué? Porque como ciudadanos hay que participar. Arturo, tu conclusión de un tema que es estratégico. Pues primero que nada, agradecerle al ingeniero Luar Peterson por habernos acompañado, felicitarlos también por el proyecto que están construyendo. Muchas de logística. Gracias, felicidades. Muy contentos. Acá alrededor pues es un proyecto logístico. Ojalá después viéramos un Kinetec industrial. Lo vamos a hacer. Un parque. Lo vamos a hacer. Un parque industrial, ahí es donde hemos visto que hay grandes oportunidades. También en el tema de logística, sí he escuchado también que tenemos un déficit de bodegas. Y ahora, fíjate, un tema curioso que ha estado surgiendo en este proceso evolutivo, ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania. Que se está viendo y que se ha visto con la pandemia también un desabasto de microchips y de muchos insumos. La globalización nos llevó a esa dependencia de diferentes regiones del mundo, que si tenemos un problema o un desabasto de un insumo, pues entonces toda la industria se ve paralizada. Y ahora se está viendo una migración y una necesidad de los espacios de almacenamiento para... Dicen, oye, pues es que si hubiéramos tenido, si no estuviéramos dependiendo del justo a tiempo, ¿no? Del just in time, pues entonces no estaríamos teniendo estos problemas, ¿no? Muy buen tema, muy buen punto muy buen tocaste, tema, porque el just in time, pero acuérdate que era lo máximo, acuérdate, el just in time, o sea, y ahorita ya va, para que veas que nada dura. Sí, exactamente. O cómo lo adaptas a la condición actual, pues. Exacto, entonces ahora se está buscando bodegas y como durante muchos años fuimos migrando hacia el justo a tiempo y se fueron reduciendo los metros cuadrados de bodega, pues ahora hay un desabasto de bodega. y es donde surgen estos proyectos también, muy atinadamente. Muy buen punto tocaste. Sí, el otro punto que mencionábamos ahorita, la importancia de la inversión privada versus la inversión pública. El 97% de la inversión la hacemos nosotros, la iniciativa privada es el motor de la inversión y del desarrollo, el crecimiento económico. ¿Dónde lo oyes no tú decirlo? ¿Dónde lo oyes decirlo? Aquí en no, Voz Empresarial. Yo por eso lo digo, aquí en Voz Empresarial, porque realmente no se socializa y es importante que lo hagamos, porque son los ciudadanos los que están sacando la cara por el Estado. Fíjate, Arturo y Aurora, ahora con este proyecto de viva voz lo pude constatar, hay un apetito de personas por distribuir sus fondos en varios proyectos. Claro. Sí. Y el industrial, insisto, es muy buena opción, buena oportunidad. Sí. Y la gente quiere porque le apuestan a Sonora y a los sonorenses. Pues. Claro. Así somos también, ni modo. Claro. Nuestra tierra. Claro, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Claro. Y entonces, otra conclusión es, tenemos que identificar los cuellos de botella, ir resolviendo esos cuellos de botella. En este momento son los metros, la disponibilidad de bodegas, de naves industriales, de la inversión inmobiliaria industrial. Ahí es donde tenemos que canalizar la atención, darle difusión, generar conciencia de que allí hay oportunidades y que ahí es donde necesitamos invertir para poder seguir atrayendo inversión y para poder seguir desarrollando proyectos industriales. Y un último comentario, nada más para ratificar lo que comentábamos, ahora que comentabas a la gobernadora de Chihuahua, su visita. En su visita ella hablaba de la importancia que le dieron en Chihuahua a la competitividad, que se convirtió en el tema número 1. Y eso lo tenemos que ir haciendo nosotros, que el tema de la competitividad y el desarrollo económico vaya subiendo en el orden de prioridades de la agenda pública, de la agenda privada, de la agenda social, para irse convirtiendo en el número 1, ¿no? Por su impacto, por su relevancia.
Por eso se llama el conversatorio a fondo con temas de economía y competitividad. O sea, todo está muy pensado. Muy amarradito. Pues obviamente no es que seas la gran inteligencia. Si eres analítico por sentido común, el sentido común es el sentido más que no existe, pero es el que te marca una ruta si logras hacerla y sobre todo activarla. El menos común de los sentidos. El menos común, Luar, de los sentidos. Pues ambos, muchísimas gracias, Luar. Hombre, gracias a ustedes. Gracias, de verdad, fue un privilegio tenerte aquí. Siempre Arturo Fernández, el empresario, nos trae puro chuki, como dirían los yaquis y los mayos. ¿Qué quiere decir chuki? Lo más bueno de temas importantes. Pues muchísimas gracias, Arturo, como muchas siempre. Gracias, como siempre, por la invitación. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Encantado, cuando gusten. Y a ver cuándo vamos al parque a hacer una entrevista pues allí. Nomás que empecemos ya. Cuando empiecen, de claro verdad, sí. Imagino que van a hacer un lanzamiento. ¿Cómo va a estar? Así es, pues, el Open House. El Open House, que más le o llaman. menos en 4 meses. Me parece muy Pero bien. muy bien. Gracias. Te agradezco mucho y gracias a ti y a tu auditorio. Gracias a ambos. Se nos acabó el tiempo. Atrévete a ser grande, es una lección de vida y adivinen qué, tenemos una.